Muy bien. ¿Qué le pasó a los hermanos que se sientan aquí? ¿Les fueron todos? ¿Saben que la saliva de los predicadores es buena para las arrugas? Entonces, entre más cerquita, vuela acá la saliva y se la untan así cada noche. Brincan en cruz a las 12 de la noche. No, no es cierto, no es cierto. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 20. Ahí vamos a continuar. Empezamos un nuevo capítulo en nuestra serie de mensajes. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y hoy iniciamos un nuevo capítulo. Ya vamos en el 20. Nos quedan 8, ¿eh? Todavía le falta. Vamos a estudiar hoy del versículo 1 al versículo 16. Eso es una nueva parábola que vamos a analizar, estudiar. Espero que hoy ustedes vayan a casa con este entendimiento de esta parábola que se titula la parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros de la viña. Les voy a animar a ponerse de pie porque vamos a leer estos 16 versículos todos juntos y en voz alta, por favor. Ustedes que vienen al servicio de las 12 ya vienen almorzados, cafeteados y todo, entonces espero que lean fuerte. Los que vienen a las 10 pues ni desayunados vienen, entonces están medio, pero ustedes ya comieron. Así que vamos a leer bien fuerte a partir del versículo 1. Aquí están también los versículos. Vamos a leerlos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Versículo 4, ¿estamos todos? Ya se me cansaron. Ok, 4. Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, venimos ante tu presencia pidiéndote que nos ayudes a entender esta parábola de los trabajadores, de los obreros en la viña. Espíritu Santo, ayúdanos a entender los principios que hay aquí. Espíritu Santo, ilumina esta parábola en nuestras vidas para poderla entender, no solo como un hecho histórico
o como un evento que ocurrió en la vida de Jesús, pero que podamos extraer los principios aplicables a nuestras vidas en el día de hoy para poder, Señor, ser mejores hijos tuyos, Señor, mejores cristianos que te den la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este momento que nos permites estudiar tu palabra, la cual amamos con todo nuestro corazón. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y vámonos entonces por orden. Voy a tratar de explicar la parábola primero, para que todos estemos en la misma sintonía y nos demos cuenta de qué se trata. Después vamos a extraerle los principios prácticos para nuestras vidas. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, antepasada, hemos estado viendo cómo Jesús habló de qué tan difícil es que a veces los ricos o los que tienen los ojos puestos en las riquezas entren al cielo. Y eso ya lo platicamos. Ahora Jesús continúa hablando de esta parábola de los obreros de la viña. Y Jesús comienza diciendo en el versículo 1, es Jesús, si ustedes tienen Biblias donde las palabras de Cristo están en rojo, todo esto está en rojo, ¿no? Porque es Jesús contando esta parábola. Y él empieza en el versículo 1 y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Creo que este ejemplo no se les va a hacer extraño, porque es posible que aún algunos que están aquí sentados hayan experimentado esto. ¿A qué me refiero? En algunos lugares hay sitios especiales donde uno puede ir con sus herramientas, su brocha, a lo que uno se dedique y se para ahí uno esperando a que alguien pase y lo contrate para algún jale. Ya sea de jardinería, ya sea de pintura, ya sea de remodelación, de algún tipo de jale, la gente va, se para en esos lugares y pasa a la gente y dice, oye, pues yo necesito un jardinero, vente, tengo que limpiar el jardín o lo que sea, y entonces te contratan y pues cuánto me cobras y haces arreglo y te vas y te vas a trabajar, ¿no? ¿Cuántos les ha tocado hacer esto? Esto se da mucho para allá, para California, aquí un poquito no tanto, pero alguien lo ha hecho así de que va y se espera a ver, ahí está el hermano, miren, entonces esto es algo real, ¿no? Entonces es exactamente lo que está pasando. Hay gente que va y se para en este lugar, van los hacendados. Aparentemente el hacendado tenía mucho trabajo en su viña que no se daba abasto con sus propios trabajadores, tuvo que ir por ayuda. Entonces va a este lugar que él sabe donde se junta la gente. El día en esta época de Jesús empezaba a las 6 de la mañana. A veces nos quejamos nosotros que nuestros días son de 8 horas. Bueno, en esta época se trabajaban 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, iba esta gente. Ahora, aquí la cosa es de que los que iban a que los emplearan no tenían trabajo fijo, y si no los contrataban, pues ¿qué creen? Pues no comían ese día, ni la esposa, ni los hijos, ni nadie. O sea, estaban atenidos a que alguien los contratara ese día para poder llevar la comida a la casa a las 6 de la tarde. Entonces, esto que Jesús platica aquí, todo esto está en el Antiguo Testamento. Hay reglas y mandamientos de parte de Dios en cuanto a cómo tratar a los trabajadores. Entonces Jesús empieza con esta parábola dándoles un ejemplo muy claro para todos. Va y busca jornaleros para su viña y llega muy temprano, o sea, a las 6 de la mañana, y ahí están ya los madrugadores a las 6 de la mañana. ¿Cuántos madrugadores tenemos aquí? A ver. A los de las 6 de la mañana. Sí, habemos varios. Yo también soy de los que me gusta levantarme temprano, cafecito. Y si hay una conchita por ahí, pues qué mejor. Pero no solita, acompañada con un par de huevitos, un tocinito, frijolitos, un pedacito de quesito, ¿no? Unos chilitos así, jalapeños en vinagre, y vámonos, listos. Bueno, el día empieza a las 6 de la mañana, llega el hacendado, los contrata, y en el versículo 2 nos dice que habiendo convenido con los obreros, ¿cuánto les iba a pagar el día? Un denario. Un denario, te voy a ubicar otra vez, era una moneda de plata y era el salario de un soldado romano, ¿eh? O sea, un soldado romano ganaba buena lana, o sea, un denario era bastante dinero, como para un jornalero que nada más iba a hacer cualquier cosa que le pusieran a trabajar. O sea que nos habla que este hacendado tenía con qué querer.
tenía dinero. O sea, les ofrece un denario completo por el día de trabajo. Oye, yo lo tomo. Escójanme a mí, pick me. Entonces, en eso queda y les dice, ok, les doy un denario al día. ¿Cómo ven? Ah, claro, vamos a trabajar. Y se fueron a trabajar a la viña. Sin embargo, parece que ese viaje inicial del hacendado no fue suficiente porque se da cuenta que necesita más ayuda y regresa a la hora que, en el versículo, ahora estamos en el versículo 3, si nos ponen el versículo 3, salió después como a la hora que, tercera. La hora tercera, para que te ubiques en el horario judío, son las 9 de la mañana. ¿Ok? Pasaron ya 3 horas y no se dan abasto con el jale. Entonces regresa el hacendado a las 9 de la mañana, a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban ahí sin trabajo, y en el 4 dice que, ya no dijo, así ahí está. Y a estos les dijo, vayan ustedes también a la viña y les daré ¿qué? Ojo que no les dice les voy a pagar un denario, lo que sea justo. Yo no sé de ti, caballero, pero si tú estás en la situación de estos jornaleros, ya lo que caiga ahorita es bueno. Ya son las 9 de la mañana y no me puedo poner mis moños, ¿no? Ya lo que me salga, con eso voy a estar bien. Entonces, vayan y les voy a pagar lo que es justo. Versículo 5, por favor. Sí, yo los tengo aquí porque la estoy haciendo de emoción, ¿verdad? Vayan y les daré lo que es justo. Ellos fueron y volvió a salir como a la hora que ahora. ¿Sabes cuál es la hora sexta? Son las 12 del día. O sea que se va dividiendo como que en incrementos de 3 horas. 6 de la mañana, 9 de la mañana, mediodía, ¿no? Es la mitad del horario. Yo no sé de ti, pero yo igual a las 12 digo, ya lo que me caiga es bueno, ya lo que me den y lo que me pongan a hacer. Entonces llegan ahí en el versículo 5, volvió a salir como a la hora sexta ahora y a la hora novena. Entonces estamos hablando de las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12, la hora novena son las 3 de la tarde. No, ya para esa hora me imagino que los jornaleros ya habían perdido toda esperanza. Dijeron, no, pues ya, se me hace que hoy vamos a ayunar, vieja. Le mandó un texto a la vieja, digo a la esposa, ¿sabe? Hoy ayunamos. No me han contratado. Oye, pero el niño necesita leche. Pues, ¿qué hago? Ya son las 3 de la tarde y no había venido. Pero llegó el hacendado. ¿Qué hacen ustedes ahí parados? Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. El dueño siguió revisando el mercado a lo largo del día y cada vez que encontraba unos pocos trabajadores disponibles, los enviaba a la viña con la promesa de ustedes vayan y les voy a pagar lo que es justo. Tan entusiasta estaba este hacendado, este terrateniente por completar su cosecha, que ahora en el versículo 6, miren lo que pasa. Y saliendo como a la hora 11, o sea, eso ya son las 5 de la tarde. Había todavía 2, 3 por ahí pacientes que se esperaron hasta las 5 de la tarde. Que la mujer les dijo, no, el niño necesita pañales y no te me vienes hasta que le traigas por lo menos una caja. Pues me voy a tener que esperar a ver si viene alguien. Ya son las 5, está difícil, pero bueno. ¿Y qué creen? Pues que llega el hacendado. Llegó a la hora 11 y encontró a otros parados y les dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí parados todo el día sin trabajar? ¿Y ellos qué le dijeron? Pues nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan ustedes también a la viña y recibirán ¿qué? Lo que es justo. La hora 11, son las 5 de la tarde. O sea, ya faltaba 1 hora para hacer el clock out, para checar y ya, se acabó el día. Hasta aquí la historia es una historia feliz. El sistema económico de la época parecía funcionar a la perfección. Los madrugadores que llegaron a las 6 de la mañana decían, un denario, uy, hombre, esto me va a alcanzar para toda la semana. O sea, era bastante generoso el salario que les estaban ofreciendo. El mercado laboral en ese momento les dio bastantes trabajadores al terrateniente, los empleó de una manera constante, su cosecha avanzó y los trabajadores ganaron su pan de ese día. Una historia feliz, ¿no?
Bueno, vamos a continuar explorando la historia. Espero que le vayan agarrando más o menos cómo va la onda aquí con la historia, porque en el versículo 8, ya al atardecer, o sea, ya a las 6 de la tarde, ya acabó el día de trabajo, al atardecer el señor, o sea, el hacendado, el dueño de la viña, le dijo a su mayordomo: ¿sabes qué? Mira, llama a los obreros, es hora de pagarles. Otra vez, esto está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Tenía que pagarles a las 6 de la tarde. Y vamos a pagarles su jornal, pero mira qué interesante. Comienza ¿con quién? Con el que llegó a las 5 de la tarde, que ni siquiera se despeinó, que ni siquiera sudó. Ya a las 5 de la tarde pues ya bajó el calor del día. Imagínate las tierras allá de Oriente, el calorón que hace, trabajar en una viña a la hora del calorón, todo el día. Pero estos llegaron a las 5 de la tarde bien frescos, tranquilos. Acababan de comer su lonche, llegaron tranquilos, empezó a pagarles a ellos. Dice, págales primero a ellos y termina con el que llegó primero a las 6 de la mañana. ¿Te parece justo eso? Obviamente ante los ojos humanos como que dices, oye, qué mala onda. Pues habías empezado con los últimos, ¿no? Conforme fueron llegando. Y sigue diciendo Jesús, cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, o sea, los que llegaron a las 5 de la tarde, cada uno recibió ¿cuánto? Oye, imagínate tú que eres ese que llegaste a las 5 de la tarde. Llegas y pues ni sudaste, dices, no, pues me van a dar por lo menos para el chesco. ¿Y cuál es tu sorpresa? Que te dan un denario completo. Dices, wow, gracias. Cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, imagínate la fila, ¿no? A ver, ¿quiénes llegaron a las 5 de la tarde? Fórmense aquí, por favor. Entonces, no, pues yo. Y aquellos que llegaron a las 6 de la mañana todos sudados. El burrito que les puso la esposa para el lonche, no, pues ya se les había súper bajado, ya tienen un hambre. Habían sudado, todos empolvados, las manos ya sucias, se habían cortado 2 o 3 veces, la ropa sucia, con ganas de descansar, llenos de polvo, hasta el final de la fila, esperando que les pagaran. Y ahí va el mayordomo pagándoles un denario a los que llegaron a las 5 de la tarde, a los que llegaron a las 3 de la tarde, los que llegaron a las 12 del día, todos les van pagando un denario. Entonces imagínate el que está hasta atrás, yo no sé de ti, pero yo hubiera pensado, yo hubiera dicho, oye, está pagando el jefe de a denario la hora. O sea, a todos les está dando un buen billete. Imagínate cuánto nos va a tocar a nosotros. Yo hubiera pensado así. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Y dice Jesús que cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron ¿qué? El dueño de la viña les pagó a todos exactamente el mismo salario. Las personas que habían trabajado 1 hora recibieron un denario, y los que habían trabajado 12 horas recibieron un denario, los que trabajaron 9, los que trabajaron 6, todos un denario. Déjenme hacerles las matemáticas. Yo me puse a hacer las matemáticas y dije, a ver, vamos a hacer un poco de matemáticas. Le voy a poner solo, por ejemplo, $200 a un denario. Que $200 por un día es bueno, ¿no? O sea, un día de trabajo que te den $200, yo voy. ¿Alguien me quiere contratar? O sea, $200. Vamos a poner que el denario era de $200. Algunos trabajan desde las 5 de la tarde a las 6 de la tarde y les sale a denario la hora, o sea, $200 la hora. ¿Quién te paga $200 la hora? Algunos trabajaron 3 horas. ¿Y cuánto les pagaron? El mismo denario, y para nuestro ejemplo, $200. $200 por 3 horas. A ellos les salió aproximadamente a 67 la hora. Muy bueno. Otros trabajan 6 horas, reciben $200. Y a ellos les sale la hora a $33 la hora. No sé de ti, pero es un buen salario. Un cuarto grupo trabaja 9 horas y también les pagan los $200, y esto es más de $22 la hora. El estado de Washington, el mínimo es ¿de qué? De 17 y algo, ¿no?
O sea, esto es todavía mucho más que el salario mínimo que les están pagando estos jornaleros. O sea, buen salario por un día. Pero aquellos que habían trabajado durante 6 horas recibieron un denario, los que habían estado ahí todo el día recibieron un denario y eso les pareció injusto. Quienes habían trabajado más por su tiempo y al recibirlo, ellos empezaron a quejarse. Como, iba a decir como alguien, pero mejor no decimos quién. ¿Tú sabes quién? Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar y mira lo que dice el 11 y el 12. Estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. ¿No se me hace justo? ¿No se me hace justo? Ni despeinado está. Apenas estaba agarrando las tijeras para podar y ya le están pagando. Y yo ya podé todos estos líneas y no es justo. Entonces el dueño de la viña se dirigió a estos murmuradores, a estos que estaban descontentos, estas personas molestas en el versículo 13 y les dice, pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, mira amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Sí o no? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este que llegó a las 5 de la tarde lo mismo que te di a ti. ¿Acaso no me es lícito o no me es permitido hacer, lo que quiero con lo que es mío? ¿Se me hace que tu ojo es malo porque yo soy bueno? Me hace que más bien es la envidia que tienes. Porque no hay justicia aquí. Hay mucha envidia de parte tuya. Por eso Jesús dice, así serán los últimos, serán primeros y los primeros últimos. El dueño simplemente señaló que había cumplido su parte del trato. Que habían hecho desde temprano ese trato, ¿no? Llegó a las 6 de la mañana, contrató a unos 10 gallos, ponle, 15 gallos, no sé cuántos contrataría. Les digo, muchachos, les doy un denario si van. Vamos. ¿No quedamos en eso? ¿No te estoy haciendo injusticia? Si yo le quiero dar a este que ni se despeinó, que apenas agarró las tijeras y ya le estoy pagando un denario igualito que a ti, eso es envidia. Vamos a aprender entonces qué hay aquí en esta parábola, porque obviamente nosotros como humanos pensaríamos igual. Ponte en la situación de estos jornaleros, tal vez tú y yo pensaríamos igual. No es injusto, este hombre me contrata y le pago lo mismo a este, que ni sabe hacer el jale, yo soy un profesional y me paga lo... No es justo. Bueno, esta parábola no trata de las uvas, esta parábola se trata de la gracia de Dios. De eso se trata. Y es lo que Jesús trata de enseñarle al pueblo. Trata sobre la misericordia de un Dios vivo. Trata sobre la gracia de aquel que es el dueño de la viña, y que en su misericordia otorga beneficios a personas, incluyéndome a mí, o empiezo de aquí para allá, beneficios a personas que no nos los merecíamos. Déjenme desenredarles un poquito más esta parábola. El hacendado representa a Dios, el dueño de la viña. ¿Qué es la viña? La viña es el reino de Dios. ¿Quiénes son los obreros? Son aquellos que vienen a la salvación, o sea, tú y yo. ¿Qué es el día de trabajo? El día de trabajo es la vida. Cuando la vida ya se termina. ¿Qué es el atardecer? Cuando dice al atardecer, eso es la eternidad. ¿Qué es el denario? La vida eterna. ¿Y quién es el mayordomo? Jesús. Tómale una foto ahí para que cuando vuelvas a leer esta parábola pongas estas, que representa a cada una de estas personas en esta parábola y
te aseguro que va a cobrar más sentido todo esto, toda esta parábola. Así que lo que aprendemos en primer lugar es que no importa qué tan duro hayas trabajado o por cuánto tiempo trabajes en el reino de Dios, todos vamos a recibir el mismo salario, todos vamos a recibir la vida eterna. Algunos de ustedes, al igual que yo, hemos sido contratados, por decirlo de una manera, o sea, hemos venido a la salvación. Cristo nos salvó a la hora en la mañana. O sea, digo porque ya tenemos muchos años en Cristo, al menos yo, desde niño me llevaron a la iglesia. Aunque después yo diría que como a la hora novena fue cuando en realidad el Señor me salvó, porque aunque me llevaban de niño, me llevaban también a la iglesia católica romana y a la cristiana, entonces yo andaba todo enredado, no sabía ni quién era yo. Hasta que ya como a la hora novena, sexta, tendría yo unos 12 años más o menos, fue que ya el Señor empezó a revelarse más a mí y creo que fue cuando me salvó. Pero otros acaban de encontrar la salvación el año pasado, otros este mes, otros serán salvos hoy, la hora 11. Pero no importa cuándo el Señor nos haya contratado para ir a trabajar al reino, todos recibiremos un denario. Y esa es una de las cosas que aprendemos en esta viña. No es de que, el pastor le va a tocar más porque él está predicando y está trabajando más. No funciona así. Dios nos va a tratar a todos por igual. ¿Y saben por qué les está diciendo esto a los discípulos en primer lugar? Porque Pedro, si te acuerdas, en el capítulo 19, que ya estudiamos, le dice, a ver Jesús, contéstame una pregunta. Nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿De a cómo nos va a tocar? O sea, pues ya dejamos todo, dejamos el negocio. Recuerden que ellos eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y aventaron las redes y las barcas y siguieron a Jesús. O sea, sí lo dejaron literalmente todo por seguir a Jesús. ¿Qué nos va a tocar? O sea, andaban inquietos en cuánto les iba a tocar. Y Jesús tiene que darles estos ejemplos. Y si recuerdan ustedes en el 19, que ya lo estudiamos, nada más les estoy aquí dando una panorámica, les dice, ¿saben qué van a recibir? Van a recibir el sentarse conmigo en el reino de los cielos para juzgar a las tribus de Israel y recibirán al final la vida eterna. Otra vez Jesús enfocándolos a lo eterno. Nuestra vida cristiana debe de estar enfocada en lo eterno, no en lo terrenal, no en las cosas que podamos hacer aquí en la tierra, no en las casas que podamos construir aquí en la tierra o el dinero que podamos juntar. Otra vez, no estoy peleado con la riqueza. Si el Señor te bendice, hay que trabajar duro, echarle ganas. El Señor te puede bendecir, te puede prosperar, pero que ese no sea tu enfoque. No trabajes para eso. Trabaja para el reino de los cielos. A fin de cuentas, ahí es donde estamos de verdad construyendo y estamos enfocándonos. Entonces, en esta parábola, los que llegaron más tarde en el día no tenían forma posible de cumplir con los requisitos normales para cumplir y ganarse un denario. Los que llegaron a las 12 del mediodía, por ejemplo, aquel que llegó a las 6 de la mañana ya llevaba, no sé, 3, 4 líneas podadas, y el que acaba de llegar empieza, no lo iba a alcanzar en todo lo que había hecho, ¿o sí? O el que llegó a las 3 de la tarde, menos. No se diga el que llegó a las 5. O sea, nunca iba a poder, por mucho que trabajara, decir, ahorita los alcanzo, amigos, porque tengo que, a destajo, ¿no? O sea, si no completo todo esto, no me van a pagar el denario. El hacendado les dijo, y les voy a pagar lo que es justo. Entonces no había manera que trabajaran lo suficientemente rápido y efectivo para poderse ganar un denario. Sin embargo, el hacendado de todos modos les dio denario. El primer grupo entonces, ¿qué recibió cuando le pagaron un denario? El primer grupo recibió justicia. ¿Por qué? Porque fue lo que acordaron. Ve conmigo, mírame a Hacienda y te pago un denario. Los siguientes grupos, el que llegó a las 9, a las 3 y a las 5, ellos recibieron misericordia y gracia. A ellos no se les aplicó justicia, a ellos fue misericordia y gracia. Por eso nada más a los primeros que reciben justicia les dice, te voy a pagar tanto. A los otros no les dijo cuánto. Gracia y misericordia. Además, creo que esta parábola también se trata sobre la gracia soberana.
¿Qué es la gracia soberana? La gracia soberana es la doctrina bíblica de la elección. Leemos en las Escrituras que Dios, desde toda la eternidad, ha decretado por su sola gracia salvar a ciertas personas de sus pecados, no porque lo merezcan o porque se lo hayan ganado, sino para que su misericordia se manifieste. Él elige salvar a unos y deja a otros en su condición de perdición para que reciban lo que la justicia requiere. No me parece justo. ¿Cómo que nada más unos sí y otros no? No me parece justo. Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios de misericordia, no me parece que unos los salve y a otros no los salve. Es exactamente lo que estos que murmuraron contra el hacendado están experimentando. No me parece justo que a ellos los trates igual que a nosotros. No es justo esto. Se le acusa de injusto al hacendado. Y con esta doctrina también se le acusa a Dios de injusto, a solamente seleccionar a ciertas personas para salvación y a otros no. Pablo, el apóstol San Pablo, desarrolla esta enseñanza muy claramente en los capítulos 8 y 9 de Romanos. Tarea, lean Romanos 8 y 9. Y si se van a empezar a arrancar los cabellos cuando lo lean, es normal. Es normal, es normal. Yo no tenía canas hasta que empecé a leer esos 2 capítulos de la Biblia. Están muy profundos, pero él desarrolla esta enseñanza y cita el ejemplo de un par de hermanos, Jacob y Esaú, en el Antiguo Testamento. Y ahí lo menciona, Jacob y Esaú, de quienes Dios decretó. Y él dice, miren, que el mayor, o sea, Esaú, va a servir al menor, que es Jacob. Y luego dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Eso lo dijo Dios, ¿eh? A mí no me eches pleito. No me parece justo. Pues pleita con Dios entonces. Ahora, lo interesante aquí es de que Dios dice que el mayor, Esaú, serviría al menor, aún antes de que nacieran o hubieran hecho algo bueno o malo en la vida. Algunas personas dicen, no, es que Dios salva a aquellos que Dios sabe que en el futuro se van a portar bien. Y van a levantar su mano y se van a arrepentir de sus pecados. Así no funciona la doctrina de la elección. Eso no enseña la Biblia. Miren, vámonos a Romanos y veamos un par de versículos ahí en el capítulo 9. El versículo 11 para empezar dice así. Porque cuando aún los mellizos, Jacob y Esaú que eran mellizos, ¿qué dice? No había nacido. O sea, esto empieza aún antes de que tú nazcas. El asunto de la elección, aún antes de que el asunto de la elección, aún antes de la creación. Ya está seleccionado por Dios. No había nacido y no habían hecho ¿qué? Nada, ni qué, ni bueno, ni malo. ¿Para que qué? El propósito de Dios conforme a su qué. No que no. Conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino ¿qué? Sino por aquel que llama. Si tú estás aquí, es porque el Señor te ha elegido, te ha seleccionado desde antes de la fundación del mundo. No fue que tú estás muy guapo y por eso te salvó. O no es porque un día tú dijiste, pues le voy a dar chance a Dios a ver si es Dios que me salve, a ver. Estás aquí porque Él te atrajo, Él te fue a contratar. Es más, nadie queríamos venir a las cosas de Dios. Éramos necios y aferrados y tercos. Pero aquí dice que aún antes de que naciéramos, el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Ahora, habiendo dicho esto, el apóstol anticipa una respuesta del público. Y la respuesta es murmuración, queja, injusticia, no me parece justo. No me parece justo. Mi Dios no puede ser así de injusto. Y Pablo, conociendo el corazón humano, en el versículo 14 hace una pregunta y dice, ¿qué hay injusticia en Dios? ¿Qué diremos entonces?
que hay injusticia en Dios? ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Qué me dicen los hermanos de este lado? ¿Habrá injusticia en Dios, aquí los del centro? ¿Será Dios injusto de este lado? Porque hay quienes dicen, eso se me hace injusto. Eso de la doctrina de la elección es injusto. ¿A poco hay? Entonces ¿estás diciendo que Dios es injusto? Otras traducciones de ese mismo versículo también dicen, ciertamente no, que nunca suceda. Dios no lo permita. Mira la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo no fue algo así como, bueno, tal vez haya un poquito de injusticia en Dios. Tal vez de vez en cuando Dios hace algo que es un poquito injusto. Pero por regla general, pues Dios es bastante bueno. La respuesta de Pablo es enfática. De ningún modo. Dios no es injusto al salvar a unos y a otros no. Dios no es injusto. De ningún modo. ¿Qué podría ser más impensable que imaginar por un segundo que pudiera haber una brecha en la justicia de Dios? Como si de alguna manera la perfecta justicia de Dios pudiera sufrir algún defecto. Pablo luego recuerda a sus lectores lo que le dijo a Moisés desde el Antiguo Testamento. Y aquí mismo en Romanos 9, 15 y 16 dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Este es un Dios soberano hablando, diciendo, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Ese es el Dios soberano que servimos. Yo voy a tener misericordia y te vuelvo a recordar que está todo eso en mayúscula, porque la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, cada vez que cita al Antiguo Testamento, esto está en Éxodo, por cierto, cada vez que cita al Antiguo Testamento lo pone en mayúsculas, para que tú y yo sepamos, eso está en el Antiguo Testamento. Por eso está así. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión. Porque yo en mi justicia digo, no, pues Dios tiene que ser parejo con todos, ¿no? O sea, si va a salvar o todos coludos o todos rabones. ¿Cómo que nada más unos sí y otros no? No, eso no se vale, Dios. Pero Dios que nos dice, mira, yo voy a tener misericordia de quien tenga misericordia y compasión de quien yo quiera tener compasión. Y luego concluye en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que, sino depende de Dios. ¿Qué más? ¿Qué tiene que? Si tú has sido elegido es por la misericordia de Dios. Porque Él quiso seleccionarte. Yo me veo en el espejo y digo, pues ¿qué viste aquí, Señor? Un pecador, una persona defectuosa, una persona que nadie da nada por ella. Y tú dices, voy a tener misericordia de ti. Voy a extender mi gracia y mi misericordia. Y te quiero salvar porque yo soy Dios y a mí se me da la gana. Y porque te amo. Pero si me salvas a mí, pues salva a todo el mundo entonces. Mira, yo voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia. Compasión de quien yo tenga compasión. Una de las cosas que tienes que recordar en la época de la Reforma, cuando la Iglesia Católica Romana dominaba el mundo religioso, los reformadores empezaron a descubrir estos principios en la Biblia y decían, espérate, estamos chuecos, así no dice la Biblia. Y empezaron a levantarse en contra de la religión católica romana y ellos levantaron una especie de bandera, si tú quieres, con 5 puntos principales que les ayudó a pelear, si tú quieres, de alguna manera, este asunto de la reforma, y era regresar básicamente a las Escrituras, porque antes era pura tradición,
fetichismo, y era raro, como en el día de hoy muchas religiones siguen siendo. Y las 5 solas que se conocen de la Reforma son las siguientes, y aquí te las voy a poner rapidito. Esto es obviamente todo un estudio, solamente te las digo para que las conozcas o las escuches. Sola fide, esto es latín. Sola fide, a ver, di sola fide. Ya sabes latín. Sola fide, que significa justificación solo por la fe. Sola escritura, esa es la número 2. Sola escritura, que quiere decir la autoridad solo de las escrituras. No necesitamos otro libro para conocer el camino al cielo más que las escrituras, nada más. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Este botoncito que tengo aquí, por eso me gusta, porque es lo que dice Soli Deo gloria. A Dios es toda la gloria. Cuando antes los sacerdotes y los hombres se les aplaudía, se les adoraba, hoy todavía de repente, ven a un pastor, ay, fírmeme mi Biblia, pastor. Espérate, a Dios solo la gloria. Ay, ore por mí porque a usted sí lo oye Dios. Espérate, tú también puedes orar. Solus Christus, ¿qué quiere decir? La salvación solo a través de Cristo Jesús. Nada de que habla con la Virgen María para que la Virgen María te haga la palanca con San Pedro y San Pedro vaya y con San Miguel de Allende y con San Miguel y a ver si te escucha Dios. San Juan de las Tunas, San Goloteo, el santo de los camioneros, ¿no? San Goloteo. No, solo Cristo. Y sola gratia. La salvación es solo por gracia. Solo por gracia. Entonces, realmente estos eran las 5 solas de la Reforma y sobre eso se fueron y no, hombre, les costó la vida a los reformadores. Pero hoy nosotros podemos ser recipientes de esta bendición. Porque en realidad eso es lo que nosotros creemos. Y no hemos entendido el Evangelio a menos que entendamos que somos salvos solo por gracia. Tú no has hecho nada para merecer la salvación. Y no puedes hacer nada para que Dios te salve. No es por otra cosa, no es gracia más méritos. Como así le tenía que hacer yo cuando era católico romano. Sí es fe, pero tienes que hacer esta manda. Y tienes que ir a confesarte. Y te tienes que hacer estos 7 sacramentos, si no, no vas a ser salvo. No, es solo la gracia. No es fe más obras. No, y no por la justicia de Cristo, más nuestra propia justicia. Realmente no abrazamos la sola fide, o sea, la justificación solo por fe, porque la fe por la cual somos justificados es un regalo de Dios. Aún la fe que tienes para creer en Dios es un regalo. O sea, no es de que dices, yo tengo harta fe. La fe que tienes, y si tú amas y crees en Dios, es porque Dios te regaló esa fe para poder creer en Él. O sea, no te sale natural. No es que un día te despiertas en la mañana, hoy me siento con harta fe. Voy a ir a la iglesia porque ya me llené de fe. Siempre andamos bien perdidos, pero perdidísimos, si no es la gracia de Dios la que nos atrae. Y empiezas a venir a la iglesia y de repente estás aquí en la iglesia cantando o escuchando un mensaje y ya te salió una de San Pedro por ahí. Y dices, ay, ¿qué me está pasando? Es la fe, el regalo de Dios que deposita dentro de ti. Dices, es que antes no sentía esto. Es que antes no experimentaba estas cosas. Y eso que iba a la iglesia católica romana. Yo, por ejemplo, yo iba y entraba igual o peor de lo que entraba. No aprendía nada. Hasta el sacerdote me agarraba cocos. O sea, cocos de, usted cállese. Yo quería saber, oiga, pero esto, usted cállese. No, pues así nunca aprendí nada. Por eso Efesios nos dice, por gracia, ustedes han sido salvados
¿Por medio de qué? ¿De las obras? ¿Por medio de qué? ¿De un hombre? ¿Por medio de qué? ¿De portarse bien? Por medio de la fe. Y esta fe que tienen otra vez ni siquiera es de ustedes, así que no se crean mucho. Sino que es ¿qué? Un don, o sea, un regalo. Es un regalo. Es un regalo de Dios. Pero tenemos la idea de que si Dios nos da su gracia salvadora, le da su gracia salvadora a una persona para ser justo, entonces debe darle la misma gracia a mi vecino para que sea justo. Sin embargo, Dios no está obligado a darle la gracia a nadie, porque si estuviera obligado a darle gracia a todos, no sería gracia, sería un pago. Pero Dios no me debe nada a mí. Por eso, aunque no me debe nada, de todos modos me da. Por eso se llama gracia. Y ese es todo el punto de esta parábola. El dueño dijo: el hacendado, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. En otras palabras, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y tú que estás sentado y aquí debes darle gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de ti. Si no, no estuvieras aquí. En esta parábola vemos gracia y justicia, pero nunca vemos injusticia. En la parábola, un grupo numeroso de trabajadores recibió gracia, otro grupo recibió justicia, sin embargo, nadie recibió injusticia. Pero los trabajadores que laboraron todo el día pensaron que recibieron una injusticia y pensaron que el dueño les quedó a deber. No, pues me pagaste menos que a este. Déjenme presentarles 2 ejercicios, por favor, que podemos hacer. Ejercicio número 1. Aquí les va el primero. Si intentáramos enumerar todo lo que Dios nos debe, saca un papelito, a ver, lista de todo lo que Dios me debe. Sería la tarea más fácil que jamás se nos haya asignado. Una que podríamos completar en un tiempo récord. La verdad es que Él no nos debe nada. No nos debe nada. Bueno, sí nos debe una cosa: su ira como castigo por nuestros pecados. Ahora saca otro papelito y anota en ese papelito, esto sí es más desafiante, intentar anotar todas las cosas que le debemos a Dios. Nunca vamos a terminar con esa tarea. Estamos en una deuda muy profunda con Él por nuestras ofensas en contra de su santa justicia. Sin embargo, Él todavía nos da buenas cosas. Nos da buenos regalos cada día, cada hora. Podemos disfrutar de sus bendiciones. Todo lo que queremos proviene de Él. No porque nos los hayamos ganado o porque nos los deba, sino porque Él nos provee de una manera misericordiosa. Si hay algún sentimiento que no tiene lugar en el corazón del cristiano, es el sentimiento de que Dios nos debe algo. Él no nos debe nada, hermanos. El único título que tenemos es el de nuestro pecado. A menos que su misericordia venga a nuestras vidas y Él nos otorgue el título del reino de Dios gratuitamente. Eso es lo que Él ha hecho por todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús. Así que Jesús remata esta parábola diciendo en el versículo 16: así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Esto está, por cierto, en la versión Reina Valera. Añade esta frase: porque muchos son
llamados, mira, más pocos escogidos. La cosa es, ¿eres tú uno de los escogidos? Porque muchos son llamados. Las iglesias se llenan. Son llamados, pero ¿cuántos de esos llamados de verdad son escogidos? Aquellos que han depositado su fe completa y total en Cristo Jesús. Como les dije hace rato, algunos han trabajado por años en el ministerio, otros apenas se han convertido. Y yo me puse a pensar en diferentes ministros a través del tiempo, y no sé si tú hayas oído hablar del evangelista Billy Graham. Creo que todo el mundo ha oído hablar quién es él. Ella murió no hace mucho. Tengo aquí algunos datos nada más para que te des una idea. Mira, el total de personas que lo escucharon predicar en persona, 215 millones de personas. En más de 185 países. Imagínate lo que es eso. Las decisiones por Cristo estimadas a lo largo de su vida comúnmente se citan entre los 2.2 y 3.2 millones de personas. Cuando hacía sus campañas, por ejemplo en Los Ángeles hizo una campaña y en una de las noches se llenó el estadio hasta 134,254 personas. Se supone que esta campaña iba a durar 3 días, les duró 10 días. Porque la gente seguía viniendo, venían, y él predicando el mensaje de Cristo Jesús. Hizo otra cruzada en Anaheim, también de 3 días, duró 10 días porque era tanta la gente que quería asistir. El total de la asistencia fue más de 500,000 de personas, casi 600,000 personas, 30,000 decisiones por Cristo. En la última noche fue 80,000 decisiones por Cristo Jesús. En el estadio de Dallas, una asistencia total de 250,000 personas, 11,000 personas recibieron a Cristo, 82,000 en una sola noche. Jacksonville, 242,000, 10,000 decisiones por Cristo. Baton Rouge, 200,000 personas, 4,000 conversiones. Y así puedo darles datos y datos del ministerio tan amplio que Billy Graham tuvo. Sin embargo, muy pocos de ustedes seguramente han oído hablar de David Brenner. Yo cuando veo y leo este libro, cada vez que lo leo, hay un diario de él que les recomiendo que se lo consigan. El diario de David Brenner, que él ni siquiera lo escribió, lo escribió Jonathan Edwards, que lo conoció ya muy enfermo. Pero déjenme contarles solamente algunos datos de David Brenner. Él vivió en el siglo XVII, XVIII, por ahí así. Nada más vivió 29 años. Y él rechazó todos los lujos de la vida americana para irse a predicarle a los indios nativos americanos de Nueva York, Nueva Jersey, aquella área del país. Él se iba en su caballo por días y días a predicarle con un traductor, que obviamente él no hablaba el dialecto de ellos. Y quien estuviera por ahí a veces nada más era un pelado que se le aparecía por ahí, si le ponía atención, pero él le predicaba con todo su corazón. Él decía: me encanta estar solo en mi cabaña, porque allá vivía, donde puedo pasar mucho tiempo en oración. Brenner solía retirarse al bosque para orar durante horas. Su ministerio externamente parecía pequeño, porque nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Lo querían matar, lo quisieron matar varias veces ahí entre los nativos americanos. Pero él seguía en su caballo, predicando de Cristo Jesús. Él como misionero decía: la comodidad no importa, la reputación no importa, solo importa el bien espiritual de las personas a las que él servía. Constantemente él vivía desanimado, como pueden imaginarse. Y él decía: mi alma estaba profundamente oprimida por el sentido de mi propia vileza.
Él luchó mucho con la depresión, tenía profundas caídas emocionales, sentimientos de fracaso, sequedad espiritual, pero aún así no se rindió. Y Él entregó su vida entre estos grupos. Uno podría decir, comparado con Billy Graham, que ganó a millones de personas para Cristo, Él ganó bien poquitos. Pero ¿saben lo maravilloso de todo esto? Que al final de los tiempos, cuando el dueño de la viña le diga al mayordomo: Jesús, es hora de pagarles, les va a tocar el mismo pago, tanto a David Brenner como a Billy Graham, un denario, la salvación y la vida eterna también. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Discúlpenme que me colgué ahora así en el tiempo, pero esta parábola merecía nuestra atención completa y total. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, mientras oramos en esta tarde, te pedimos que, Señor, sigas trabajando en nuestros corazones. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Vamos a estar orando en la parte de atrás si alguien necesita oración. Allá los esperamos.